La noche en que se activó el operativo no fue una noche cualquiera en la zona metropolitana donde se desarrollaban los hechos. El centro de inteligencia llevaba semanas siguiendo una serie de movimientos inusuales que no encajaban con las rutas habituales del crimen organizado en la región. Había patrones, pequeños pero consistentes, que apuntaban a una figura conocida en los reportes internos con el alias del jardinero, un operador discreto, metódico, que había logrado mantenerse fuera del radar directo durante años gracias a una red de protección cuidadosamente tejida y a una vida aparentemente común que ocultaba una estructura logística mucho más compleja de lo que cualquiera habría imaginado. El verdadero nombre del sujeto en este relato era Augivaus Flores Silvao. Aunque en los expedientes operativos su identidad parecía fragmentada en múltiples alias, cada uno asociado a distintas funciones dentro de la red criminal que se le atribuía a. No era un líder visible, no era el rostro público de ninguna organización, pero sí era considerado por los analistas como una pieza clave en la operación cotidiana de una estructura que dependía de la logística, la movilidad y el control territorial silencioso. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El seguimiento comenzó con observaciones indirectas, vehículos que aparecían y desaparecían en horarios específicos, entregas que no seguían rutas comerciales normales y reuniones que nunca duraban más de unos minutos. La inteligencia federal había cruzado datos provenientes de vigilancia tecnológica, denuncias anónimas y patrones financieros que, al unirse, comenzaron a formar una imagen más clara de lo que estaba ocurriendo. No se trataba de una gran célula visible, sino de una red descentralizada que operaba con precisión quirúrgica. El equipo encargado del análisis elevó el caso a niveles superiores cuando detectaron que uno de los nodos principales de la red había comenzado a moverse de forma errática, como si sospechara que estaba siendo observado. Ese nodo coincidía con los movimientos atribuidos a El Jardinero. A partir de ese momento, la operación dejó de ser únicamente de vigilancia y pasó a convertirse en una preparación táctica de intervención. Las reuniones de planeación se realizaron en instalaciones seguras, con participación de analistas, operadores tácticos y mandos de inteligencia. La figura de Omar García Harfuch en Eschigelatu aparece como coordinador estratégico de alto nivel, supervisando los avances del caso y presionando para que cada paso estuviera sustentado en evidencia suficiente antes de proceder. La prioridad no era únicamente la captura, sino desarticular la red sin generar una reacción violenta que pusiera en riesgo a civiles. Durante los días previos al operativo, se intensificó la vigilancia sobre un punto específico, una propiedad ubicada en una zona semiurbana, donde los movimientos nocturnos eran constantes, pero discretos. No había señales evidentes de actividad criminal a simple vista, lo cual era precisamente lo que la hacía valiosa para la organización. Desde fuera parecía una propiedad más, con actividad agrícola menor, pero los patrones térmicos y las entradas registradas por cámaras encubiertas revelaban un flujo de personas y vehículos incompatible con su fachada. El día del operativo comenzó antes del amanecer. Las unidades tácticas fueron desplegadas en puntos estratégicos alrededor del perímetro sin alertar a la red de vigilancia local. Equipos de inteligencia monitoreaban comunicaciones en tiempo real, mientras analistas confirmaban que el objetivo principal se encontraba dentro del área identificada. No había margen para errores. La prioridad era asegurar la captura sin que el objetivo escapara o destruyera evidencia clave. El momento decisivo llegó cuando se confirmó la presencia simultánea del objetivo y de varios de sus colaboradores más cercanos dentro de la propiedad. La orden fue clara y breve. El ingreso debía ser rápido, coordinado y con control absoluto de todos los accesos. Las unidades avanzaron en silencio, rompiendo la calma de la madrugada con una precisión que solo se logra tras semanas de preparación. El primer contacto visual ocurrió en los bordes externos de la propiedad. Los equipos aseguraron los puntos de entrada mientras otro grupo avanzaba directamente hacia la estructura principal. Dentro, la reacción fue inmediata pero desorganizada. Algunos intentaron huir por salidas traseras, otros buscaron destruir información sensible, pero la velocidad del operativo superó sus intentos de respuesta. El sujeto identificado como Augivaus Flores Silva fue localizado en una habitación interior donde se encontraba revisando documentos y dispositivos electrónicos. Según el relato operativo, no intentó
una fuga inmediata, sino que permaneció unos segundos en silencio antes de ser asegurado por los elementos tácticos. Ese breve lapso fue suficiente para que los equipos de inteligencia ingresaran y aseguraran la zona sin resistencia prolongada. La captura se realizó sin necesidad de un enfrentamiento prolongado, lo cual fue considerado un éxito operativo dentro de los protocolos establecidos. Simultáneamente, se aseguraron dispositivos electrónicos, documentos físicos y registros que posteriormente serían clave para entender la magnitud de la red. El resto de la propiedad fue controlado en cuestión de minutos, con todos los accesos sellados y los posibles puntos de escape neutralizados. Una vez asegurada la zona, comenzó la segunda fase del operativo, a la recolección de evidencia y la identificación de los demás involucrados. Se realizaron detenciones adicionales de individuos que se encontraban en el lugar y que cumplían funciones logísticas dentro de la estructura. Algunos de ellos intentaron ocultar su identidad, pero fueron rápidamente identificados mediante cruces de información en campo. Mientras esto ocurría, en los centros de mando se analizaba en tiempo real la información recuperada. Los primeros datos extraídos de dispositivos electrónicos confirmaban la existencia de una red más amplia de lo que se había estimado inicialmente. Había comunicaciones con otras regiones, registros de movimientos financieros complejos y referencias a operaciones en distintos puntos del país. En ese contexto, la figura de Omar García Harfuch, como coordinador en este relato, continuaba supervisando la operación desde el centro de mando, recibiendo reportes constantes y autorizando acciones posteriores. La captura del jardinero no era el final, sino el inicio de una serie de intervenciones que buscarían desmantelar completamente la estructura asociada. En las horas siguientes, el operativo se extendió a otras ubicaciones vinculadas con la red. Se realizaron aseguramientos adicionales, algunos sin resistencia y otros con intentos de fuga que fueron controlados rápidamente. La información obtenida en el primer punto permitió abrir nuevas líneas de acción casi de inmediato, lo que evidenció la importancia estratégica del objetivo capturado. El traslado del detenido se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. El convoy avanzó por rutas alternas, monitoreadas constantemente para evitar emboscadas o intentos de rescate. Durante el trayecto, los equipos de inteligencia continuaron extrayendo y analizando información preliminar, lo que permitió identificar nombres adicionales y estructuras internas de la organización. Ya en instalaciones seguras, comenzó el proceso formal de interrogatorio e investigación. Sin embargo, más allá de las declaraciones directas, lo más valioso seguía siendo la evidencia digital y documental recuperada durante el operativo. Esa información permitió reconstruir la forma en que operaba la red, sus rutas logísticas, sus mecanismos de financiamiento y sus conexiones con otros actores. En paralelo, los equipos de análisis estratégico evaluaban el impacto del operativo en la estructura general del crimen organizado en la región. Se identificaron vacíos de poder, posibles reacomodos internos y riesgos de fragmentación que podrían derivar en nuevos conflictos si no se gestionaban adecuadamente. La operación fue considerada, dentro del marco ficticio de este relato, como uno de los golpes más significativos contra esa red específica, no solo por la captura del objetivo principal, sino por la cantidad de información obtenida y la rapidez con la que se logró desarticular parte de su estructura operativa. En los días posteriores, la narrativa pública comenzó a construirse alrededor del éxito del operativo. En Eschigelatu, la figura de Harfuch es presentada como un actor clave en la continuidad de estrategias de inteligencia y coordinación interinstitucional que permitieron que el operativo no fuera un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones sistemáticas que venían desarrollándose desde meses atrás. Los analistas destacaban que la clave del éxito no había sido únicamente la fuerza operativa, sino la combinación de inteligencia, paciencia y coordinación entre distintas agencias. La captura de El Jardinero representaba un punto de inflexión en esa dinámica, ya que permitía abrir nuevas rutas de investigación y fortalecer la presencia institucional en zonas donde la influencia criminal había sido difícil de penetrar. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en referencia dentro de los círculos de seguridad como ejemplo de operación integrada, donde la tecnología, la inteligencia humana y la acción táctica convergieron en un mismo objetivo. La estructura que había operado durante años con discreción
comenzó a desmoronarse a partir de la información obtenida en esa intervención. En Eschi y Gelatu, la historia no termina con la captura, sino con el inicio de una nueva fase de investigación más amplia, donde cada dato recuperado abre una nueva línea de acción. La figura de Harfuch continúa apareciendo como símbolo de continuidad operativa en la estrategia de seguridad, mientras los equipos en campo siguen desplegados para aprovechar el impacto inicial del operativo. Así, lo que comenzó como una vigilancia silenciosa terminó en una operación de alto impacto que alteró el equilibrio de una red criminal compleja, demostrando que la combinación de inteligencia y acción coordinada puede cambiar el rumbo de estructuras que durante años parecían inalcanzables. Los días posteriores al operativo no fueron de calma, sino de una tensión sostenida que se sentía en cada reunión de inteligencia, en cada cruce de datos y en cada nuevo reporte que llegaba desde las distintas regiones donde la red desarticulada tenía ramificaciones. La captura de Audivas Flores Silva, el jardinero, había generado un efecto dominó que nadie dentro del equipo podía considerar completamente controlado, aunque la operación había sido exitosa en su fase táctica. La fase estratégica apenas comenzaba, y era ahí donde se definía el verdadero alcance del golpe. En las primeras 24 horas posteriores a la intervención, los analistas comenzaron a reconstruir la arquitectura completa de la red a partir de la información recuperada en campo. Los dispositivos electrónicos incautados contenían comunicaciones fragmentadas, pero lo suficientemente claras para identificar una estructura descentralizada que operaba mediante células pequeñas, interconectadas pero autónomas. No había un único centro de mando visible, sino múltiples nodos que funcionaban bajo principios de compartimentación, lo que explicaba cómo habían logrado operar durante tanto tiempo sin ser detectados completamente. El sujeto capturado no era, como algunos habían supuesto inicialmente, el líder absoluto de la organización. Era algo más complejo, en un operador logístico de alto nivel, encargado de coordinar rutas, asegurar la movilidad de recursos y mantener la discreción operativa de múltiples células. Su alias, el jardinero, no era casual. Dentro de la estructura interna, se le atribuía la capacidad de hacer crecer rutas y conexiones donde aparentemente no existía nada, como si cultivara infraestructura invisible en territorios ya saturados por vigilancia y presión institucional. La figura de Omar García Harfuch en este relato se mantuvo presente en las sesiones de seguimiento posteriores al operativo, no como un protagonista directo en campo, sino como un eje de coordinación estratégica entre las distintas agencias involucradas. Su papel consistía en asegurar que la información no se fragmentara entre instituciones y que el avance no se detuviera en la fase de impacto inicial. En las reuniones de evaluación se insistía en un principio clave. La captura no era el objetivo final, sino el punto de partida de una desarticulación más amplia. En paralelo, los equipos de inteligencia comenzaron a mapear las conexiones internacionales de la red. Algunos de los datos recuperados indicaban vínculos con rutas transfronterizas, contactos en zonas portuarias y mecanismos de lavado de activos que operaban a través de empresas aparentemente legales. Esto elevó inmediatamente el nivel de complejidad del caso. Ya no se trataba de una estructura local, sino de una red con capacidad de adaptación regional. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir nombres adicionales, algunos conocidos por las autoridades y otros completamente nuevos. Cada uno de esos nombres representaba un nodo potencial de expansión del caso. Las órdenes operativas se centraron entonces en una estrategia de contención, evitar que la red se reorganizara tras la captura del operador principal. Sin embargo, la reacción de la estructura no tardó en manifestarse. En varias zonas del país se detectaron movimientos inusuales, cambios repentinos en patrones de comunicación y desplazamientos de individuos vinculados indirectamente con la red. Era una señal clara de reacomodo interno. La ausencia del jardinero había generado un vacío que distintos actores intentaban llenar rápidamente. Los equipos de campo reportaron también un incremento en medidas de seguridad por parte de células residuales. Algunos inmuebles fueron abandonados, otros reforzados, y en ciertos casos se destruyó evidencia antes de que pudiera ser asegurada. Esto obligó a las autoridades a acelerar la segunda fase del operativo, enfocada en la neutralización de los nodos secundarios identificados durante el análisis inicial. Mientras tanto, en los centros de inteligencia, el volumen de datos recuperados
seguía creciendo. Se procesaban miles de líneas de comunicación, registros financieros y ubicaciones geográficas que debían ser cruzadas en tiempo real. La complejidad del análisis requería la participación simultánea de equipos especializados en criptografía, análisis financiero y patrones de movilidad. Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de una red de intermediarios que operaban bajo apariencia de actividades comerciales legítimas. Empresas de transporte, logística y distribución funcionaban como fachada para movimientos ilícitos. Este hallazgo permitió ampliar las investigaciones hacia el sector económico, involucrando a nuevas dependencias en el proceso. En este punto el caso dejó de ser exclusivamente operativo y pasó a convertirse en una investigación integral de alcance nacional. Las decisiones estratégicas se tomaban en coordinación entre múltiples niveles de gobierno, con el objetivo de evitar filtraciones y mantener la integridad de las líneas de investigación. La coordinación interinstitucional se volvió el eje central del avance. Omar García Harfuch apareció en los reportes de seguimiento como uno de los responsables de mantener la cohesión operativa entre las distintas unidades involucradas. Su papel se centraba en evitar la fragmentación de la información y en asegurar que cada nueva línea de investigación se integrara dentro de un marco común de análisis. En este tipo de operaciones prolongadas, la dispersión de datos suele ser uno de los principales riesgos, ya que puede debilitar el impacto global de la intervención si no se gestiona correctamente. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a emerger resultados concretos derivados de la captura inicial. Varias células fueron desmanteladas en operativos simultáneos que se apoyaban directamente en la información obtenida durante el arresto del jardinero. En algunos casos, los detenidos desconocían la magnitud de la red completa, lo que reforzaba la hipótesis de que la organización operaba bajo un esquema altamente fragmentado. Uno de los aspectos más relevantes del caso fue la forma en que la información se convirtió en el principal instrumento de expansión operativa. Cada dispositivo analizado, cada documento revisado y cada declaración obtenida abría nuevas rutas de investigación. La estructura de la red, que antes parecía difusa e inalcanzable, comenzó a adquirir forma en un mapa cada vez más detallado. Sin embargo, también surgieron desafíos. La presión sobre los equipos de campo aumentó, así como el riesgo de reacciones violentas por parte de remanentes de la organización. En algunas zonas se registraron intentos de intimidación contra autoridades locales, lo que obligó a reforzar la presencia institucional en puntos críticos. La estrategia general se ajustó entonces a un modelo de intervención escalonada. En lugar de grandes operativos aislados, se implementaron acciones coordinadas de menor escala, pero mayor frecuencia, diseñadas para mantener la presión constante sobre la estructura sin permitir su reorganización. Con el paso del tiempo, los resultados comenzaron a consolidarse. La red original había perdido su capacidad de operación centralizada y se encontraba fragmentada en múltiples grupos con menor capacidad de coordinación. Aunque algunos intentos de reorganización persistían, la pérdida del núcleo logístico había generado un debilitamiento estructural significativo. En los informes finales de esta fase del caso, los analistas coincidían en que la captura de Odivis Flores Silva había sido un punto de inflexión determinante, no por su posición jerárquica absoluta, sino por el rol estratégico que desempeñaba en la conectividad de la red. Su ausencia había interrumpido flujos logísticos que no pudieron ser reemplazados de manera inmediata. El caso continuó evolucionando hacia nuevas fases de investigación, con un enfoque cada vez más amplio que incluía análisis financiero internacional, cooperación interagencial y seguimiento tecnológico avanzado. Lo que había comenzado como un operativo puntual se transformó en una campaña sostenida de desarticulación. En Eschigelatu, el tiempo posterior a la captura es tan importante como la captura misma. Es el periodo en el que se define si una organización criminal logra adaptarse o si se desintegra bajo la presión coordinada del Estado. En este caso, la combinación de inteligencia, acción táctica y coordinación institucional inclinó la balanza hacia la segunda opción, aunque no sin desafíos continuos. La historia, lejos de cerrarse, permanece abierta en sus consecuencias. Cada avance genera nuevas preguntas, cada detención revela nuevas conexiones y cada fragmento de información reconstruido redefine el alcance real de la red que alguna vez operó bajo la discreción de El Jardinero. En las semanas siguientes, el caso dejó de ser únicamente una operación de seguridad para convertirse en un punto de referencia dentro de los análisis internos
sobre evolución del crimen organizado contemporáneo. Lo que más preocupaba a los equipos de inteligencia no era ya la red que había sido parcialmente desmantelada, sino la capacidad de adaptación que comenzaba a mostrarse en los restos de su estructura. Era un fenómeno recurrente cuando una organización de este tipo pierde su eje logístico o su figura articuladora. No necesariamente desaparece, sino que se fragmenta y muta, generando variantes más pequeñas, menos visibles y a veces más impredecibles. En ese contexto, los informes posteriores al operativo insistían en una idea central, la captura de Audivas Flores. Silva había interrumpido una lógica de funcionamiento, pero no había eliminado la demanda ni las condiciones que permitían la existencia de la red. Eso significaba que el trabajo institucional debía continuar más allá del impacto inicial, con un enfoque sostenido en inteligencia preventiva y seguimiento financiero. Los equipos encargados del análisis conductual comenzaron a reconstruir el perfil operativo de El Jardinero con mayor profundidad. No se trataba únicamente de un operador logístico, sino de alguien con una comprensión avanzada del territorio y de las dinámicas sociales que lo rodeaban. Sus movimientos no eran aleatorios ni improvisados. Respondían a patrones de baja visibilidad diseñados para integrarse con actividades cotidianas legítimas. Esa capacidad de mimetización había sido una de las claves de su permanencia durante años. El estudio de sus comunicaciones reveló algo aún más relevante. No operaba bajo una cadena de mando rígida, sino bajo un sistema de decisiones distribuidas. En otras palabras, había construido una red que podía seguir funcionando incluso si uno de sus nodos principales desaparecía. Sin embargo, lo que los analistas detectaron tras su captura fue que, aunque el sistema era resiliente, no era plenamente autónomo. Dependía de ciertos puntos de coordinación que no habían sido replicados con suficiente profundidad. Esa debilidad fue precisamente lo que permitió que las autoridades ampliaran el alcance de las operaciones posteriores. En distintos puntos del país se activaron intervenciones simultáneas basadas en la información recuperada durante el aseguramiento inicial. Estas acciones no siempre eran espectaculares ni mediáticas. Muchas consistían en seguimientos discretos, aseguramientos selectivos y vigilancia prolongada sobre objetivos específicos. En el centro de mando, la coordinación estratégica seguía un ritmo constante. Omar García Harfuch, dentro del marco de este relato, aparecía nuevamente como figura de articulación entre los distintos niveles operativos, insistiendo en la necesidad de mantener continuidad analítica entre cada fase del caso. El riesgo principal, según los reportes internos, era la dispersión de esfuerzos a múltiples agencias trabajando sobre piezas aisladas sin reconstruir el panorama completo. Por eso se fortalecieron las unidades de integración de información. Equipos multidisciplinarios comenzaron a trabajar en un mismo entorno de datos, cruzando variables financieras, geográficas y de comunicación. El objetivo era simple, en teoría, pero complejo. En la práctica, en reconstruir la red, no como una suma de individuos, sino como un sistema dinámico de relaciones. A medida que este trabajo avanzaba, comenzaron a emerger patrones que no eran evidentes en los primeros días posteriores al operativo. Por ejemplo, ciertos movimientos financieros que inicialmente parecían aislados, empezaron a mostrar sincronización temporal con eventos específicos en distintas regiones. Esto sugería la existencia de un nivel de coordinación más profundo, posiblemente automatizado o mediado por intermediarios que aún no habían sido identificados. La investigación también se expandió hacia el análisis de infraestructura digital. Algunos de los dispositivos incautados contenían herramientas de comunicación cifrada que no eran sofisticadas en su diseño, pero sí altamente efectivas en su uso. No dependían de tecnología avanzada, sino de protocolos de uso estrictos que reducían la posibilidad de rastreo. Este tipo de simplicidad funcional, paradójica o menchi, las hacía más difíciles de detectar. Mientras tanto, el OTGeno, los equipos continuaban ejecutando acciones puntuales. En varias regiones se registraron detenciones vinculadas a los eslabones secundarios de la red. Estas personas en su mayoría no ocupaban posiciones de liderazgo, pero eran fundamentales para la operación cotidiana en transporte, vigilancia, almacenamiento y comunicación. Su captura permitió seguir ampliando el mapa operativo de la organización. Sin embargo, no todo avanzaba de forma lineal. En algunos casos, la presión institucional generó reacciones de
reconfiguración rápida. Ciertas células lograron dispersarse antes de ser completamente identificadas, migrando hacia otras zonas o modificando sus métodos de operación. Esto obligó a ajustar constantemente las estrategias de seguimiento. Uno de los aspectos más discutidos dentro de los equipos de análisis fue el efecto psicológico del operativo inicial. La captura del jardinero había tenido un impacto simbólico importante dentro de la red. No era solo la pérdida de un operador clave, sino la ruptura de una percepción de invulnerabilidad que durante años había permitido la cohesión interna. A partir de ese momento, la confianza entre los distintos niveles de la estructura comenzó a erosionarse. Ese fenómeno se reflejó en la calidad de las comunicaciones interceptadas, donde antes había mensajes claros y coordinados. Comenzaron a aparecer señales de incertidumbre, contradicciones y decisiones apresuradas. En términos operativos, esto se tradujo en errores logísticos que facilitaron nuevas intervenciones. En el plano estratégico, las autoridades evaluaban el caso como una oportunidad para fortalecer modelos de intervención basados en inteligencia preventiva. La idea ya no era únicamente reaccionar ante estructuras consolidadas, sino anticipar su formación mediante el análisis de patrones tempranos. El caso había demostrado que incluso organizaciones altamente adaptativas pueden ser vulnerables si se identifican correctamente sus puntos de dependencia. Con el paso del tiempo, la narrativa interna del caso evolucionó. Lo que inicialmente se describía como una operación de captura puntual se reinterpretó como una campaña prolongada de desarticulación estructural. Cada fase aportaba nueva información, cada intervención revelaba nuevas conexiones y cada análisis refinaba la comprensión del sistema general. En este proceso, la figura de Harfuch dentro del relato funcionaba como un elemento de continuidad institucional, representando la importancia de mantener cohesión entre inteligencia, operación y seguimiento. Sin embargo, los propios informes enfatizaban que el éxito del proceso no dependía de una sola persona, sino de la coordinación entre múltiples niveles de decisión y ejecución. Hacia el final de esta etapa del caso, los analistas comenzaron a identificar un fenómeno interesante: la aparición de microestructuras independientes que surgían a partir de los restos de la red original. Estas nuevas formaciones no tenían la misma capacidad operativa, pero sí una gran flexibilidad. Operaban de manera más local, con menos jerarquía y mayor improvisación. Esto planteaba un nuevo desafío para las autoridades, ya que el modelo tradicional de desarticulación de grandes estructuras no era suficiente para abordar estas versiones fragmentadas. La conclusión provisional de esta fase del caso fue que la captura de Odives Flores Silva había sido decisiva, pero no definitiva. Había alterado profundamente la estructura original, pero también había generado un proceso de transformación que daba lugar a nuevas dinámicas criminales menos centralizadas y más difíciles de rastrear. En ese sentido, el caso dejó una lección operativa importante dentro del ámbito de la seguridad. Las intervenciones exitosas no siempre terminan con la eliminación completa de una red, sino con su transformación, y en esa transformación reside el verdadero desafío institucional, porque obliga a replantear constantemente las estrategias, los modelos de análisis y las formas de intervención. Así, la historia continuaba, no como un episodio cerrado, sino como un proceso en evolución constante, donde cada avance abría nuevas capas de complejidad y donde la línea entre éxito operativo y adaptación criminal seguía, siendo un terreno en disputa permanente.